Adiós. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos que ya están con nosotros, sintonizándonos a través de nuestro canal. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Es nuestro deseo, nuestro anhelo que todos sean bendecidos a través de esta transmisión, de esta enseñanza que el Señor nos ha permitido ya por algunas enseñanzas, y ese es el propósito, de que usted sea bendecido donde quiera que estés a través de esta enseñanza, porque estas enseñanzas son de la palabra de Dios, vienen del consejo de Dios, de lo que el Señor dejó escrito para los seres humanos, y que alcanzáramos estas bendiciones que solamente a través de la palabra, creyendo la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, podemos alcanzar estas bendiciones. Bueno, la bendición más grande para el ser humano es la salvación, y nos hemos dedicado a proclamar el Evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la bendición más grande, mi estimado amigo y hermano, que tú has alcanzado. Si eres hermano, y es que ya tienes la bendición de la salvación, pero también estamos compartiéndola con aquellos que no han alcanzado esta bendición. Ese es el propósito de esta transmisión, de estas enseñanzas: compartir, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y la primer bendición es la salvación. Muy bien, antes de comenzar con la enseñanza que corresponde a este día, tenemos programado la enseñanza del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo en Marcos 16:15, le dijo a todos los discípulos antes de ascender a la diestra de Dios Padre, antes de irse de aquí de la tierra, le dijo a todos los discípulos que estaban en ese momento con Él, seguidores de Él, creyentes de Él, le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Verso 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, antes de compartir esta enseñanza, quiero primeramente hablarle a los hermanos o hermanas que ya son creyentes, porque puede ser que alguien se encuentre en un lugar alejado de donde no hay iglesias, donde no hay predicadores, alguien que tal vez está de vacaciones y el Señor le pone en su corazón evangelizar a una persona, estimado hermano o hermana. Y es con respecto a lo del bautismo en agua. Si alguien está predicándole a alguien, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole la salvación, entonces lo que hay que hacer cuando esta persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador, los primeros pasos primeramente es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y luego hacerle la invitación al bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es muy importante. Entonces, si tú te encuentras en un lugar donde no hay pastores, iglesias evangélicas, o le estás predicando a alguien y alguien te escuchó, creyó a la palabra de Dios y quiere dar este paso que es importantísimo, que es el bautismo en agua. Aquí
Aquí la pregunta sería, si alguien, por supuesto, si no sabe qué hacer en el momento, la pregunta sería, ¿puedo bautizar a alguien que quiere bautizarse, que quiere recibir el bautismo en agua? Sí, por supuesto que sí puedes hacerlo, ya seas hermano o seas hermana, puedes bautizar en agua a cualquier persona que ha creído, siempre y cuando ha creído en la palabra de Dios, ha creído en Jesucristo y esté decidido a tomar este paso de obediencia que es el bautismo en agua. Entonces, ya seas varón, seas hermano, seas hermana, puedes hacerlo en cualquier lugar. Simplemente tiene que haber agua suficiente para sumergir a aquel que se va a bautizar. Entonces es importante saber esto, porque hay creyentes que no saben si pueden bautizarlos o no pueden bautizarlos. En algunos lugares piensan que solamente el pastor o ciertas personas que son líderes pueden ejercer el bautismo en agua, y no es así. Porque aquí el Señor les dijo a los que estaban ahí, eran los apóstoles y otros discípulos, seguidores del Señor, le dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Eso quiere decir que cualquier creyente nacido de nuevo puede llevar al bautismo en agua a cualquier persona y en cualquier lugar. Ahora, el ejemplo yo se lo quiero mostrar bíblicamente, porque dice en Hechos 8:37, 36, ahí un creyente llamado Felipe fue llevado hasta un personaje, era un eunuco. Dice Felipe, siendo un ángel del Señor, habló a Felipe, dice Hechos 8:26, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Felipe obedeció y encontró, ahí había un eunuco de etíope, y esta persona iba leyendo si leemos los versos más adelante, dice que iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Y el Espíritu Santo lo hizo que se acercara al carruaje donde iba esta persona y le explicara a Felipe de quién estaba hablando. Era precisamente del Señor Jesucristo. Le expuso el Evangelio, le expuso la salvación. Y aquel hombre dijo, bueno, le habló del bautismo en agua, y dijo: ¿qué impide? Dijo que yo me bautice en agua, porque llegaron a un lugar donde había agua. Dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado si yo creo? Y entonces el verso Hechos 8:36 dijo: y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el verso 37, Felipe le dijo: si crees, mire solamente el requisito, lo que se necesita para llevar a cabo el bautismo. Entonces Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón. Entonces, ¿cuál es el requisito, lo que la persona necesita para ser bautizado? Creer solamente. Por eso el Señor le dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea, solamente es creer. Y Felipe le dijo: con todo tu corazón, es decir, creer con nuestro corazón. Puedes. Entonces le dijo Felipe: puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hay que creer con el corazón. ¿Y qué es lo que hay que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Nada impide ahí, habiendo agua en un lugar suficiente para sumergir al cuerpo de una persona, nada puede impedir que sea bautizado. Entonces, le hablo esto porque si te encuentras, hermano o hermana, en algún lugar donde no hay iglesias o algún ministro que te oriente y no sabes qué hacer, bueno, aquí está esta enseñanza. Puedes evangelizarlo y puedes bautizarlo. Simplemente tiene que creer aquella persona y tiene que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, ahora para introducirme a la enseñanza, que es la enseñanza del bautismo en agua, porque con las enseñanzas que ya hemos compartido a través de este medio, mi estimado oyente, mi estimado amigo, creo que si tú has escuchado estas enseñanzas, ya debe de haber personas, hombres y mujeres, que si han creído ya están preparados para el siguiente paso. El evangelio es un evangelio vivo, es un evangelio de vida, donde todos los creyentes vamos caminando. Cuando entramos al evangelio, entramos a la restauración de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, todo aquel que se convierte a Cristo, se vuelve al Señor Jesús, entra a una restauración donde tiene que ir caminando paso a paso. Entonces, el primer paso es creer en Jesucristo, pero el siguiente paso es bautizarse en agua. Entonces, con las enseñanzas que hemos compartido, creo que ya debe haber personas que están preparadas ya para dar este paso de fe, de obediencia, que viene a ser el bautismo en agua. Porque todas estas enseñanzas, mire, estimado, se exponen. La palabra de Dios se expone, no se impone. Por eso el evangelio no lo podemos confundir con religión o con sectas. ¿Por qué? Porque aquí la palabra se expone, no es una imposición, porque Dios no es así. Dios no impone el evangelio a nadie, Dios lo expone. La palabra de Dios está aquí. La palabra de Dios la tenemos escrita, se predica. Dios expone la palabra y la toma el que quiere tomar, y el que no, la rechaza. Entonces, con estas enseñanzas que hemos expuesto, creo que ya debe de haber personas preparadas para dar este siguiente paso. Entonces, como lo hemos estado haciendo, vamos a hacer algunas preguntas que vamos a estar contestando. Y por supuesto, si usted tiene preguntas, le quedan dudas acerca del bautismo, mi estimado hermano o amigo, te invitamos a que las hagas por este medio. Déjanos un mensaje con la pregunta, con tu duda, y posteriormente vamos a estar contestando. Entonces, la primera pregunta sería: ¿quién puede o debe bautizarse? Todo el que ha creído. Todo el que ha creído, porque el Señor lo dijo: el que crea en Jesucristo, el Redentor, el Salvador. Todo el que ha creído, de cualquier nacionalidad, porque por eso les dijo el Señor: ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo, eso quiere decir que el evangelio, cuando el Señor vino, lo extendió para todo el mundo. Toda
toda persona de cualquier nacionalidad. Entonces, el requisito solamente es creer. Creer, porque no hay otro requisito. No hay otro requisito que se necesite para bautizarse. En algunos, por ejemplo, puede haber algunos ministros en algunas iglesias donde exigen, puede ser que exijan que reciban ciertas clases, ciertas enseñanzas para poder bautizarse. Pero eso ya es criterio del ministro, criterio de aquel que está dirigiendo esta obra. Puede ser que en otras partes le pongan por requisito tiempo, que mientras la persona esté asistiendo a la iglesia, yendo a los servicios de la iglesia por 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé, puede ser que ese sea lo que le pongan como requisito. En otras partes puede ser que también le pongan como requisito que esté casado, si es un hombre o una mujer adulta, que está viviendo en unión libre. Puede ser que le exijan o que le pidan que se case para poder bautizarlo. Pero eso ya es a criterio del ministro, pero bíblicamente no es necesario. Ni clases, ni tiempo, ni estar casado, no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo: el que crea y el que cree y se bautice será salvo. Por eso le leía el pasaje de Felipe con el eunuco, que inmediatamente lo bautizó. ¿Dónde se congregó este eunuco? Antes de la evangelización que le expuso Felipe, nunca se congregaba. No era parte de la iglesia del Señor. Entonces ahí mismo en el camino lo evangelizó. Había agua para bautizarlo y lo bautizó. Entonces solamente es creer. Ahora, ¿por qué debemos de bautizar a una persona si ha creído? ¿Por qué es peligroso esperar un tiempo, como en algunas partes que lo hacen? Porque ¿qué pasaría si esa persona muere? Yo creo que la conciencia de aquella persona sería una conciencia de culpabilidad, porque aquel que creyó debía haber sido bautizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice: el que cree y sea bautizado será salvo. O sea que inmediatamente que cree y pide a aquella persona bautizarse, se puede bautizar. Entonces es peligroso decirle a una persona, negarle el bautismo a una persona que quiere bautizarse. Porque si se le niega el bautismo diciéndole: espérate un tiempo, toma estas clases o cásate primero, ¿qué pasaría si se muere? Ahí quedaría mal aquel que le exigió como requisito que arreglara su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que primero es arreglar nuestra vida exterior. No es así. Cuando Dios empieza la restauración, la empieza interiormente, de adentro para afuera. Nuestra restauración está de nuestro interior para afuera, hacia afuera, hacia el último que va a ser bendecido, transformado, dice la Biblia, va a ser nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ahorita el Señor está trabajando con nuestro espíritu y nuestra alma. Así está trabajando, y después el Señor va a transformar. Dice la Biblia que cuando
el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces por eso es peligroso a alguien negarle el bautismo a alguien, porque en ese tiempo puede pasar muchas cosas. Puede tropezar y puede hasta alejarse de la iglesia, de la bendición del Señor. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, la primera pregunta era, ¿quién puede bautizarse? ¿O debe de bautizar? Todo el que ha creído. No hay otro requisito bíblicamente. Creer, inmediatamente se puede bautizar si la persona lo pide, quiere ser bautizado. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué bautizarme? Porque fíjese que, ¿por qué hay que bautizarse? Porque es la demostración de que hemos creído en Jesucristo. Es la obediencia a lo que Él dijo, pero la obediencia por la revelación. Porque todo el Evangelio es por revelación, es decir, la revelación es cuando recibimos esa palabra, una palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, de que así lo tenemos que hacer, de que así es, como dice la Escritura, y como hemos recibido la revelación. Entonces debemos bautizarnos por obediencia y también porque hemos recibido la revelación. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué bautizarnos? ¿Para qué bautizarnos? ¿O qué pasa al bautizarnos? Porque muchos pensarían, bueno, ¿para qué me voy a bautizar? Si usted piensa como yo pensaba antes de convertirme al Evangelio, porque antes de convertirme al Evangelio yo trabajé con unas personas que una de ellas era creyente y otra persona de ahí mismo, compañero de trabajo, se convirtió al Evangelio en esos días. Entonces yo una vez me puse a pensar que si alguna vez me cambiaba de religión, porque como no entendía, yo creía que el Evangelio era también una religión como la que yo practicaba. Entonces yo pensé, bueno, si yo me cambiara un momento de religión, no me bautizaría. ¿Por qué? Porque ya fui bautizado. Todos los que hemos sido católicos fuimos bautizados de niños, la mayoría. Pero el significado, dice, el significado para nosotros del bautismo en agua es muy diferente, es muy distinto al significado de las religiones, de las sectas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa para nosotros el bautismo? ¿Para qué es? ¿Para qué es el bautismo? ¿O qué pasa al bautizarme? Porque para nosotros físicamente lo que vamos a mirar simplemente es meter a una persona en un tanque de agua donde va a salir todo su cuerpo mojado. Pero no es solamente eso. Espiritualmente tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque primeramente dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? Fíjese que es la aplicación de hecho de la muerte de Cristo a nuestra vida. Es decir, nos estamos uniendo a la muerte de Cristo, nos estamos haciendo uno con Él, estamos compartiendo el mismo sentir. Morir. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Para vencer el pecado.
es lo mismo que pasa con nosotros cuando somos bautizados en agua. El bautismo en agua es el bautismo en la muerte de Cristo. Ahora dice el verso 4, Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Cuando habla aquí de sepultar, es decir, cuando somos sumergidos, por eso el bautismo en agua no es comparado al bautismo del católico que recibimos, del catolicismo, porque la mayoría del bautismo que recibimos, el bautismo en la Iglesia Católica, nos bautizaron solamente, nos echaron solamente en nuestra cabeza. Y bautismo quiere decir inmersión, es decir, hay que poner a una persona y sumergirla en agua, donde quepa todo su cuerpo, donde podamos sumergir todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque es figura de que lo estamos sepultando. Aquí lo dice en el verso 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Entonces es la aplicación de hecho de la muerte de Cristo a nuestras vidas. En la muerte de Cristo, cuando somos sumergidos, dice, en el agua somos sepultados, y cuando nos sacan, porque ahí mismo dice el verso 4, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o en una nueva vida. Entonces cuando somos sumergidos en agua somos sepultados, y cuando nos sacan del agua, entonces resucitamos así como Cristo resucitó. Dice la Biblia que todos nosotros, los que hemos alcanzado esta vida que hoy estamos viviendo, la vida en Cristo Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido sepultados. Nos unimos a la misma causa de Cristo. Nos unimos a Él. Pero también Él resucitó. Entonces esta resurrección también la experimentamos todos los que nos hemos convertido al Señor, los que nos hemos vuelto a Él. Entonces es por eso que el bautismo tiene que ser por inmersión, sumergir aquel que se quiere bautizar. Porque esto es para sepultar, para que ahí termine. Mire, cuando una persona físicamente muere, ahí se le terminó su vida, ahí se le terminó su existencia aquí en la tierra. Entonces, por eso dice, el bautismo para nosotros es terminar con la vida que llevábamos. Por eso es figura de la sepultura, de enterrar a aquel hombre o aquella mujer que vivió para el pecado, vivió para vivir en el pecado, para deleitarse en el pecado. Entonces el bautismo es figura para nosotros de sepultura. Estamos sepultando al viejo hombre, pero no se queda ahí, porque se saca para una nueva vida. Entonces el bautismo, mi estimado oyente, mi estimado amigo, fíjese que el bautismo viene a dividir nuestra vida, quedando una vida vieja, una vida de pecado atrás, pero con la oportunidad de una nueva vida por delante. Entonces, ¿qué es el significado? ¿Por qué debo de bautizarme?
¿Por qué? Porque hay que sepultar. El bautismo en agua, para nosotros los creyentes, es figura de sepultura, de sepultar, es figura de morir. Morir para poder vivir para Cristo, necesitamos primero morir para el pecado, morir para los deleites, los placeres del mundo, y empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué bautizarme o qué pasa al bautizarme? Al bautizarse, aquel creyente es sepultado, pero al levantarlo comienza esa nueva vida, esa nueva relación con el Señor. Ahora hay otra pregunta aquí: ¿debo volver a bautizarme? Sí, porque como le decía, yo creí, antes de convertirme al Evangelio, creí que no era necesario, pero creí que no era necesario porque no conocía lo que decía la Biblia, no conocía lo que decían las Escrituras. Entonces yo decía que no había necesidad del bautismo en agua, pero sí hay que volver a bautizarse, porque el bautismo quiere decir inmersión, sepultar, para que quede aquel hombre o mujer atrás, una vida pasada, una vida de pecado, pero hoy una vida nueva. Entonces es necesario bautizarse porque como le decía, la mayoría fuimos bautizados en la Iglesia Católica, pero solamente mojándonos la cabeza. Eso fue todo, ese es el bautismo, catolicismo. Pero nuestro bautismo tiene que ser por inmersión, porque es figura de sepultura. Por eso cualquier persona que se convierta a Cristo, aunque se haya bautizado en cualquier religión, debe de volver a bautizarse. ¿Por qué? Porque está rechazando aquellas enseñanzas y está tomando la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿debo volver a bautizarme? Sí, definitivamente. El creyente necesita ser bautizado para ser sepultado. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo es el bautismo? Porque, como le decía, todas las religiones, sectas, practican el bautismo. En todas partes hay bautismos. Antes de que comenzara el ministerio del Señor Jesús, Juan el Bautista estaba bautizando. Y el bautismo de Juan el Bautista no era el bautismo que hoy nosotros hacemos. Tenían otro significado. Entonces, ¿cómo es el bautismo de nosotros, para nosotros los creyentes? Dijo el Señor en Mateo 28, 19, el verso paralelo al de Marcos 16. Mateo 28, 19 dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el bautismo? El bautismo es por inmersión. Hay que sumergir al creyente y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay muchos que se bautizan en el nombre de Jesús. Pero cuando la Biblia dice aquí, en Mateo 28, 19, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién lo dijo? ¿Acaso no fue el mismo Señor Jesucristo que lo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
¿quién es nuestro Salvador? Porque muchos dicen que Pablo, Pedro se bautizaron en el nombre de Jesús, bautizaron en el nombre de Jesús. Pero ¿quién es nuestro Salvador y quién dijo estas palabras? Sino el mismo Señor Jesucristo. Nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo, no a Pablo, ni a Pedro, ni a María. Estamos siguiendo a nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Jesucristo es su nombre. Entonces, a mí me conviene más hacerlo como Él lo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así es el bautismo. Ahora, para ir terminando con esta enseñanza, fíjese que el bautismo es voluntario. Fíjese que no es bueno insistir a una persona, porque podría hacerlo sin la revelación. Porque como les decía al principio, el evangelio es por revelación. Y por algunos años me ha tocado a mí en mi congregación, en mi iglesia, bautizar a aquellos que piden ser bautizados. Y oiga esto, me ha tocado volver a bautizar a hermanos que ya se habían bautizado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros como creyentes le insistimos a alguien que se bautice, pero no ha recibido la revelación. La revelación también es parte de lo que tiene que recibir el creyente para que lo haga correctamente. Por eso es que han venido hermanos y hermanas que se han tenido que volver a bautizar, porque cuando se bautizaron no lo hicieron por revelación. Lo hicieron porque alguien les insistió, o lo hicieron porque miraron a otros, o muchas veces se bautizan jovencitos y no han recibido la revelación, y lo hacen porque fulana lo hizo o fulano lo hizo, yo también me quiero bautizar. Pero el bautismo es por revelación. Es bueno invitar a alguien que ha creído en Cristo, es bueno invitarlo a dar este paso que es el bautismo. Es un paso de obediencia, es un paso de fe, porque ha creído en el Salvador. Pero no insistirle, no ser insistente, porque él o ella tiene que recibir este paso del bautismo en agua por revelación. Es decir, Dios mismo le tiene que revelar de que así es, de que debe de hacerlo. Entonces, si insistimos, podrían hacerlo sin revelación, y de nada sirve el bautismo sin la revelación, porque lo único que va a hacer es meter aquel cuerpo y salir mojado, pero no va a recibir la revelación, no va a recibir la bendición, de que aquel hombre viejo o mujer vieja quede sepultado y empiece esa nueva relación con Cristo. Aquella persona seguirá siendo la misma persona, porque no lo ha hecho por revelación. Entonces, cuando una persona lo hace sin la revelación, después, si recibe la revelación, va a tener que volver a bautizarse, como lo han hecho hermanos que a mí me ha tocado bautizar. Y el evangelio es por revelación. Entonces, el bautismo en agua, mi estimado, trae muchas bendiciones que se alcanzan al ser bautizados. Por ejemplo, dice Gálatas 3:27,
porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Todo el que se bautiza, cuando sale de aquel acto del bautismo, sale revestido de Cristo. Hay una vestidura espiritual que cada creyente recibe. Es decir, una vestidura que nos identifica que somos del pueblo de Dios, que pertenecemos al Señor. La vestidura quiere decir mucho en el mundo espiritual. También en el mundo físico, cuando miramos a una persona uniformada, no tenemos que preguntarle a qué se dedica o qué hace, porque el mismo uniforme delata o nos hace ver lo que es aquella persona. Pues así pasa en el mundo espiritual. Cuando alguien se bautiza, como hemos expuesto esta enseñanza, sale revestido, es revestido de Cristo. Hay una vestidura que le ponen. Dice verso 28, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, nos integramos a la familia de Dios, de Cristo. Y si soy de Cristo, mire, pertenecemos. Cuando nos bautizamos, pertenecemos. Ahora sí pertenecemos al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, entonces soy descendientes de Abraham, herederos según las promesas. Tenemos una herencia, fíjese, herencia espiritual que podemos reclamarla. Dice Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados. Dice que para todos los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, esta es nuestra circuncisión, el bautismo en agua. La circuncisión solamente era para Israel. Todos los hombres de Israel, todo israelita tenía que ser circuncidado al 8º día, dice la ley. Pero ahora ya no, porque ya no es literalmente, ya no es en el cuerpo del hombre, sino que se cumple en el bautismo en agua. Es decir, todos, hombres y mujeres, somos circuncidados en el bautismo en agua. Por eso dice ahí, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Mira, aquí vuelve a hablar de sepultura, de sepultada en el bautismo, sepultados en el bautismo, en el cual también habéis resucitado. Esta es la nueva vida. Entonces el bautismo trae muchas bendiciones, y 1 Pedro 3:21 dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. La otra bendición que se alcanza al ser bautizado es que nos limpia la conciencia. Es decir, todo lo malo que hicimos, lo adverso que hicimos, para Dios ya no existe. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos limpia de todo pecado y nos limpia la conciencia. Es decir, todo lo malo ya no lo toma en cuenta el Señor, porque todo el pecado que el hombre hace es lo que lo condena. El pecado nos condena. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, es condenación. Entonces todo eso queda borrado. Dios ya no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos obedecido a su palabra. Pero ¿cómo podemos alcanzar esto? Bautizándonos en agua. Todas estas bendiciones son las que trae el bautismo en agua. Así que
yo quiero concluir solamente orando por aquellos que quieran recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y quiero hacerles esa invitación de bautizarse en agua. Si usted recibe la revelación, hágalo inmediatamente que usted ha creído, lo puede hacer. Pida ser bautizado. Si en su congregación le ponen algunos requisitos que tiene que cumplir, vaya a otro lugar y busque un creyente, un pastor que lo bautice. ¿Por qué? Porque creo, yo personalmente creo, porque así lo dijo el Señor, que el bautismo debe ser inmediatamente después de creer. ¿Por qué? Porque no hay que esperar. No hay razón, ninguna razón para esperar para ser bautizado. Inmediatamente se puede bautizar. Entonces oremos hermanos por aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón, quieren darle su vida. Esta es, mi estimado amigo, nos escuchas a través de este medio, esta es la mejor decisión que hacemos, que tomamos en todo el trayecto de nuestra vida, es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que si tú has creído en Cristo Jesús, quiero invitarte para que hagas esta oración y le entregues tu vida, le entregues tu corazón. A ver, dile conmigo: Señor, reconozco que soy pecador, ten misericordia de mí, yo he creído en ti, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, Señor, límpiame de todo pecado, de todo lo que me ha apartado de ti, Señor, límpiame, úneme por la sangre que tú derramaste, Señor Jesús. Yo he creído en ti, he creído en mi corazón que tú fuiste levantado entre los muertos por la gloria del Padre. Te pido perdón, te pido misericordia y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que vengas a hacer morada a mi corazón. Gracias por salvarme, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por todos aquellos que han escuchado esta enseñanza o que la van a escuchar. Señor, ten misericordia. Trae la revelación a sus corazones para que den este paso que es importante, que es el bautismo en agua, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Bendecimos a todos aquellos que nos han escuchado y que nos han recibido en su casa, en su carro, Señor, en cualquier lugar, Señor, que nos miren. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria